Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva sala virtual o webinar que organizamos desde la Cámara del Tabaco de Salta con la finalidad de proponerles a ustedes capacitaciones y charlas que tienen que ver con la vida cotidiana y además con los protocolos necesarios que se tienen que tener en cuenta para el normal desenvolvimiento dentro del ámbito rural y particularmente dentro del cultivo de tabaco. Les doy la bienvenida a todos ustedes que nuevamente se están sumando entonces a este ciclo de capacitación y en esta ocasión vamos a hablar específicamente de la seguridad vial. Mi nombre es Germán Salomón y soy periodista del sector agropecuario. He sido convocado por la Cámara del Tabaco como para moderar este tipo de encuentros y esa es justamente la misión de esta charla, tratar de darle participación a cada uno de los disertantes que nos van a ir aportando conocimientos y nos van a ir haciendo conocer las normativas que tenemos que conocer todos absolutamente para poder circular por cualquier calle o camino o ruta de la provincia de Salta. Y por supuesto, lo tienen que conocer los productores agropecuarios, los productores tabacaleros, los que conducen algún tipo de maquinaria agrícola, porque indudablemente que hay una normativa, hay una serie de reglamentaciones y todos tenemos que estar en conocimiento de todas estas cuestiones. Así que esa es justamente la misión que tiene esta webinar que estamos iniciando en este momento. Para comentarles también que esta sala virtual o esta charla está siendo grabada, posteriormente va a ser difundida en las distintas plataformas que tiene la Cámara del Tabaco de Salta y también otros medios de comunicación la van a poder tener, de tal manera que aquellas personas que de alguna manera quieran volver a reeditar estos conocimientos, por supuesto, también lo van a poder hacer en algún momento a partir de las redes sociales o las plataformas de Internet que tenemos a disposición. Así que esa es un poco la invitación que se está haciendo en este momento. Y la idea, como les decíamos, es hablar de la seguridad vial y dentro de este proceso también obviamente vamos a ir conociendo distintos detalles que tienen que ver con todo aquello que se debe conocer para evitar los siniestros, para evitar los problemas, para evitar las multas. Ese es el métier que tiene esta sala virtual justamente en este objetivo. Les recuerdo que esta charla está siendo organizada y participan dentro de la misma la Cámara del Tabaco de Salta, la ART Latitud Sur, la Dirección de Seguridad Vial y también la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Y van a estar con nosotros en esta charla la licenciada Sandra Argañarás, que es la jefa del programa de capacitación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Estamos hablando obviamente de la provincia de Salta. También el suboficial mayor David Correa, de la Dirección de la Seguridad, de Dirección Vial de la Policía de la Provincia. Y también va a estar el licenciado Elian Cardoso, de la ART Latitud Sur. Es decir, con todos ellos vamos a ir armando entonces esta charla para que vamos conociendo, refrescando conocimientos de qué es lo que debemos conocer absolutamente todos para poder circular por las calles, por los caminos, por las rutas que tiene la provincia de Salta, para evitar inconvenientes y además para evitar problemas, para evitar siniestros. Antes que nada, me gustaría pedirle a la licenciada Sandra Argañarás, que como decíamos, ella es la jefa del programa de capacitación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, bueno, que de alguna manera nos haga una introducción para poder entrar en tema de lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos aquí en esta webinar. Sandra, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me escucha ahora que no estoy con cámara? Sí, la estamos escuchando, adelante. Bien, sí, quiero saludarlos a todos los presentes, darles las gracias a la Cámara del Tabaco por la convocatoria que año a año nos hace. Y bien, en nombre del director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el licenciado Juan Carlos Sauma, y también me permito hablar en nombre del director el jefe de la Dirección de Seguridad Vial de la provincia, el comisario mayor Faustino Laime,
Y quería darles la bienvenida, recordarles que lo que se habla hoy es en beneficio de ustedes, en beneficio de sus empresas, de sus emprendimientos, y que cada una de las cosas que el suboficial mayor David Correa y los chicos de Latitud Sur les sugieren no representan un gasto para su compañía, sino que más bien es una inversión de tiempo, una inversión de dinero, porque cumpliendo con la normativa se van a evitar un montón de problemas que acarrea después el hecho de no tener los vehículos o los paquetes en condiciones. Entonces, no piensen que estamos hablando de gastos, sino realmente de una inversión en tiempo, en gestión de calidad, en gestión de recursos humanos. Eso es todo, y ya les voy a continuar escuchando, participando, con los que realmente están en la movida, que son los chicos de Latitud Sur y los chicos de Seguridad Vial de la Policía. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, específicamente vamos a hablar de esto que la licenciada Sandra Cañarás nos introducía, y es el hecho de que tenemos que tener todos conocimientos de las normativas que existen para evitar problemas, para evitar siniestros, y obviamente esa es la obligación que tenemos todos los ciudadanos, y particularmente la tienen los productores, en este caso los tabacaleros y la gente que trabaja con las maquinarias agrícolas. Es por ello entonces que ya lo estoy saludando a el licenciado, al suboficial mayor David Correa, que pertenece a la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, que va a tener a su cargo esta primera parte de esta sala virtual para empezar a hablar de algunos temas que verdaderamente son preocupantes. Uno de ellos son los factores de causalidad que generan algún tipo de accidente, ¿no? Es decir, ¿qué es la trilogía de la siniestralidad? Es una de las consultas que tenemos para comenzar, que sirve como disparador para esta charla. Bueno, buenas tardes, suboficial mayor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están dentro de esta sala y de parte de la Policía de la Provincia. Estamos aquí para brindar todos estos conocimientos, toda la experiencia que a partir del trabajo que se realiza en toda la provincia, bueno, es tratar de llevar esa seguridad que necesitamos en la vía pública, ¿no? También el acompañamiento de parte de la Policía de la Provincia a través de la Dirección de Seguridad Vial en los diferentes puntos de control de la provincia. Perfecto. Bueno, usted introdújanos por favor en el tema y comencemos directamente. Sabemos que tiene un PowerPoint como para poder empezar a hablar de los temas puntuales que tienen mucho que ver con la cotidianeidad de las cosas que pueden ocurrirnos. Adelante, por favor. Bien, mientras vamos observando la diapositiva, nosotros en la vía pública tenemos que recordar que al momento de circular tenemos que compartir con diferentes usuarios también de la vía pública. Muchos de ellos, esos usuarios también son usuarios vulnerables. También compartimos la vía pública con otros usuarios que conducen otro tipo de vehículos, con el medio ambiente y con nuestro propio vehículo, ¿no? Esos factores dentro del estudio de la siniestralidad se lo denomina la trilogía vial, o sea, en el conjunto de estos factores, cuando se produce un siniestro vial, o a veces lo conocemos como accidente de tránsito, estos factores van a intervenir de alguna medida, en mayor o menor porcentaje. Tenemos que destacar que a la influencia de cualquiera de estos factores, que muchas veces son negativas para el conductor, es donde se va a generar ese siniestro debido a que muchas veces la falta de experiencia, la falta de conocimiento de parte del conductor hace que se produzcan estos siniestros. Decía, el factor humano, el factor vehículo, el factor medio ambiente y camino son los tres factores intervinientes de la siniestralidad. Cabe destacar que estos factores le aportan un porcentaje cuando se produce un siniestro vial, un porcentaje de responsabilidad.
Y lamentablemente tenemos que decir de estos tres factores, que el factor humano, factor vehículo, medio ambiente y camino, o factor ambiental, el que más predomina es el factor humano como mayor responsable para la provocación del siniestro vial. Les comentaba recién de la falta de experiencia, la falta de conocimiento. Muchas veces hace que conducir un vehículo no tenga el suficientemente dominio, el suficiente conocimiento de cómo poder resolver algunas situaciones problemáticas que se presentan en el camino. También muchas veces encontramos adolescentes menores de edad que se encuentran circulando, conduciendo algún tipo de vehículo. Entonces, todas esas cuestiones que hacen que tengamos que tener en cuenta en la vía pública qué es el riesgo, enfocado especialmente en el factor humano, vamos a empezar a conocer de que hay muchos condimentos, lo podríamos decir así, que van a provocar que ese porcentaje vaya en aumento. El parque automotor, muchas veces el tipo de calzado donde yo estoy conduciendo, la experiencia, la formación que uno tiene al momento de dirigir un vehículo, las técnicas de conducción, el conocimiento de las señales viales. Y eso son cuestiones también que van a aumentar el riesgo. O muchas veces, y eso que hay que destacar, que en la actualidad la alta velocidad es uno de los principales causantes de la provocación de los siniestros viales. La falta de control, muchas veces, el autocontrol, lo podríamos decir, el autocontrol de las personas, para poder tener el dominio efectivo del vehículo. Y es una condición necesaria que nos pide la ley, ¿no? O sea, yo tengo que tener el total dominio del vehículo para poder circular en la vía pública. Si yo no tengo ese dominio, estoy provocando que ese riesgo que normalmente encontramos en la vía pública se potencie. Entonces sería eso también que uno tiene que tener conocimiento, no solamente reflexionar, sino que poner en acción de una formación propia, y reconocer muchas veces también nuestros límites. No deja de sorprendernos, suboficial, el hecho de que el factor humano sea el gran causante de cualquier tipo de siniestralidad. Usted lo estamos mostrando en esa diapositiva, que es el 88%, y el factor vehículo y el factor medio ambiente nada más tienen un 6% respectivamente cada uno. Esto le da o le otorga realmente al factor humano una preponderancia realmente exponencial en todo esto, ¿no? Verdaderamente aquí es donde prima mucho la capacitación, la idoneidad y, por supuesto, la experiencia para poder evitar cualquier tipo de accidente, ¿no? Así es. Muchas veces esperamos que los controles, ya sea de cualquier tipo de fuerzas, lleguen a tratar de reducir, que es verdad, colaboran en la reducción de la siniestralidad, en la cantidad de ese porcentaje adjudicado al factor humano, pero también tenemos que reconocer de que como conductor uno posee una licencia que el Estado le otorga, y esa licencia de conducir justamente es esa facultad que me otorga el Estado para poder transitar libremente por nuestro país, ¿no? Es una responsabilidad que el Estado tiene que controlar, y si el Estado muchas veces observa de que no se cumple con la norma, que ese conductor no observa realmente todo lo que está dicho en las leyes con respecto al tránsito, el Estado también tiene la potestad de retirar esa licencia para circular en la vía pública. Bueno, usted mencionó licencias y dentro de algunos segundos le voy a pedir que hablemos específicamente de licencias, pero mientras tanto, introdúcanos por favor el marco legal que tiene toda esta cuestión de la cual estamos hablando. Muy bien, en la República Argentina nosotros tenemos dos leyes nacionales que en la actualidad se están aplicando. La Ley Nacional 24449 y la 26363. Son de carácter federal, es decir, debido a las autonomías que tienen las provincias y los municipios en cuanto a regular el tránsito, es que estas dos leyes que les mencioné son de carácter federal, o sea, buscan que todos aquellos gobiernos provinciales y municipales se adhieran a estos contenidos. En la actualidad en la Argentina se ha aumentado esa cantidad
municipio y provincia que es la adhesión, ¿no?, de estos contenidos. Aún queda bastante todavía para poder tener un solo criterio, una sola forma de regular el tránsito, debido a esta autonomía que tienen los diferentes gobiernos. Esta ley nacional trata de, en alguna manera, poder prevenir y poder reducir la tasa de siniestralidad a través de normativa en cuanto a la velocidad, en cuanto al estado mecánico de los vehículos, en cuanto a los ruidos, por ejemplo, a la circulación de maquinarias agrícolas, a los permisos de circulación. Eso da garantía, la ley propone que es una garantía para que en la vía pública ninguno sufra algún tipo de siniestro, respetando todo estos contenidos que buscan justamente de que el conductor solamente se concentre en su conducción. Por supuesto, da una garantía de que esa tasa de siniestralidad que tenemos en la actualidad se vea bastante reducida. Y dentro de esa norma está lo que se pretende regular la circulación de maquinaria agrícola, en el anexo L del decreto 779. Este decreto trata de que la circulación de la maquinaria agrícola se realice dentro de un contexto específico. Sí, recordemos que la maquinaria agrícola son exclusivamente para el trabajo rural, no para la circulación urbana. Entonces, para ese tipo de maquinaria se ha pensado, o bien se han reglamentado su forma de circular por distintos tipos de vías de circulación, tanto en rutas como muchas veces se ve la circulación por espacios urbanos, pero totalmente controlado, ¿no? Eso es lo que se busca con esta ley. No podríamos nosotros circular una maquinaria por la vía pública cuando las especificaciones propias de esa maquinaria no permite, por ejemplo, tener una velocidad mínima o respetar una velocidad mínima, tampoco el ancho de un carril. Entonces, para ese tipo de circulación de maquinarias, se ha previsto que la circulación sea también regulada de una manera diferente a otros tipos de vehículos que circulan cotidianamente por la vía pública y específicamente por zona urbana. Perfecto, suboficial. Bueno, recién habló usted de las licencias de conducir y la pregunta que le quiero hacer, ¿cuáles son las clases y subclases de licencias de conducir que se debe portar para poder conducir una maquinaria agrícola? Bueno, recordemos que la Ley Nacional de Tránsito ha sufrido modificaciones para las clases de licencia de conducir. Sí, esto es para destacar porque muchas veces confundimos de que las licencias muchas veces otorgadas por los municipios son similares a la licencia nacional de conducir, cuando en realidad no son similares, o sea, tienen otra característica y muchas veces no la menciona como clase, sino como categoría. Las clases especificadas para la licencia nacional para poder conducir algún tipo de vehículos, eh, tenemos la clase A, la clase B, la clase C, la clase D, la clase E, la F y la G, para diferentes tipos de vehículos. Eh, Estas modificaciones, les comentaba, han surgido debido también a la incorporación del parque automotor de nuevos tipos de vehículos. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de motores eléctricos, que en la actualidad ya se encuentran regulados. Esos motores pueden incorporar a un tipo de vehículos, o bien muchas veces las dimensiones de los vehículos también se han modificado, y entonces también necesitan ser regulados para las clases de licencia. En el caso específico de las clases B, que eso habíamos planteado nosotros para destacar, nosotros en los controles vehiculares se nos presenta, ya no tanto, ¿no? Pero sí se encuentra todavía que los conductores mayormente que se dedican al trabajo rural en cuanto a la producción agrícola, esta clase B1 tiene una diferencia y cometen un grave error.
Si usted observa que la clase B1 indica para la conducción de un tipo de vehículo con un peso máximo de 3.500 kilos. Sí, si ustedes observan los vehículos en la clase B1 no transporta ningún tráiler ni un carro similar a un tráiler. Eh, eh, esa, esa clase de licencia para poder trasladar una casa rodante, un tráiler, un carro, está contemplada en la clase B2. Y esta falta lo encontramos en aquellos productores o bien personas que se dedican a trasladar algún producto agrícola, están trasladando en forma equivocada con una clase de licencia que no le corresponde. Y ahí surgen los problemas y ahí en el control realmente descubren que no es la adecuada. Por supuesto que para eso le corresponde un tipo de sanción. La ley establece de que tendría que esperar a venir una persona que pueda trasladar ese vehículo con el tráiler o con el carro, que es la clase B2, para poder seguir circulación. Si no, es retirado de la vía pública. Además, hay que destacar que en la actualidad está regulado que cada carro, tráiler, tenga su propia chapa patente. Ya no corresponde la chapa patente anterior, que nosotros veíamos, se colocaba el 101 y el número 101 y la chapa patente del vehículo que estaba traccionando. Entonces ya no corresponde a la autoridad, sino que cada tráiler, cada carro va a tener que tener su propia chapa patente. Eso queríamos destacar porque seguimos encontrando esa falta de formación, como le decía, lleva a que tengamos esos errores y bueno, lamentablemente se tiene que sancionar porque ante cualquier siniestro, bueno, hay una responsabilidad de parte del conductor al no tener la licencia que corresponde. Su La otra oficial, modificación, sí, interrumpiendo un segundito en este caso, porque es muy común en el ámbito tabacalero que podamos ver un vehículo que está traccionando los famosos carros cosecheros, son los carros que habitualmente se utilizan para transportar el tabaco en tiempos de cosecha. En algunos casos hay vehículos que transportan hasta dos carros cosecheros. Cada uno de estos carros tiene que tener su propia patente. ¿Y dónde se tramita esa patente? bueno, como le decía, en la actualidad esa normativa en cuanto a la regulación de los carros sí tiene que estar identificado con su correspondiente seguro. Y ese trámite se realiza en el registro del automotor, donde ahí le van a entregar todos los formularios correspondientes para la aprobación técnica y mecánica de esos carros. Sí, hay todo un procedimiento que se debe llevar a cabo para que se autorice la circulación de esos carros por la vía pública. Por supuesto que es un proceso que tiene que llevar a cabo para garantizar que ese carro que está circulando en la vía pública reúne todas las condiciones técnicas y mecánicas para poder circular en forma normal, segura, con todos los instrumentos visibles, electrónicos o bien eléctricos, en caso de que tenga que tener luces, para poder garantizar, como decía, la circulación del resto de los demás. Es necesario que se acerquen al registro automotor y poder solicitar qué condición es requerida para la aprobación. Sí, eso ya salió, está reglamentado que todos aquellos trailers tienen que tener esa identificación y con el seguro propio de ese carro trailer, ¿no? Perfecto, suboficial. Tenemos nosotros acá dentro de las filminas, dentro de las diapositivas, también las clases C, la C1, la C2 y la C3. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, hay que tener en cuenta esto porque también la habíamos presentado esta diapositiva, que este es otro error que se presenta cuando vamos a circular en la vía pública. Le había comentado que la clase B, el vehículo que yo podía conducir no tenía que superar los 3.500 kilos. A partir de los 3.500 kilos ya se lo considera un camión. Es decir, si yo tengo, no sé, un Ford 4000 o un vehículo superior a los 3.500 kilos,
de peso de carga total, ya tendría que tener las clases C, ¿sí? Las clases C son para los camiones. Entonces, de acuerdo al peso total que puede llevar ese vehículo, voy a tener que solicitar la clase C1, C2, C3, ¿sí? En eso, de acuerdo al peso de cada vehículo, es que yo voy a tener que tener esa clase de licencia de conducir. Esto no era, digamos, no estaba anteriormente dispuesto de esta manera, sino que se ha incorporado esta nueva forma de regular el tránsito en los camiones, ¿no? Entonces, por ahí veníamos ya con una clase C que era para todos los camiones. Ahora tenemos que tener en cuenta el peso de cada camión para yo poder asegurar de que realmente tengo la clase que corresponde. La habíamos presentado porque se observa también esta falta, ¿no? Cuando hablamos de peso, usted lo acaba de recalcar perfectamente bien, es el peso total de ese vehículo utilitario, con carga incluida entonces, ¿no es cierto? Así es, así es, así es. Sí, de esa Bueno, manera, sí. sí, lo escucho, lo escucho. Bueno, de esa manera decíamos que la autoridad que está controlando justamente da fe de que ese tipo de vehículo está siendo conducido por una persona que realmente fue aprobada para ese tipo de vehículo justamente, ¿no? Por ahí pensamos la diferencia de peso o el tamaño, no importa, realmente importa porque eh, yo tengo que saber dominar, no es en la misma reacción, no es el mismo peso, incluso no es la misma profesión o el servicio que va a prestar ese vehículo. Y por ahí también tenemos que destacar que son clases profesionales y como tal yo tengo que garantizar de que estoy autorizado de forma segura para conducir este tipo de vehículos. ¿Qué nos puede comentar de las licencias clase G? Bueno, esta clase G son destinadas para tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola, para toda maquinaria agrícola. Esta clase de licencia de conducir está pensada para los conductores que van a conducir estos vehículos. Le decía que no todos los vehículos están autorizados para circular en la vía pública. Estos vehículos al transitar por la vía pública tienen que tener su forma de circular, ¿sí? Con señalización adecuada, donde indiquen las dimensiones, el ancho. Muchas veces cuando se forman los trenes de transporte de maquinaria, también tiene que estar identificado cuál es el largo total de ese tren de maquinaria agrícola. Y justamente con un vehículo el vehículo guía que va a poder asegurar que esa circulación sea visible para todo el resto de usuarios de la vía pública, ¿no? Perfecto, oficial. Bueno, ¿cuáles son entonces los documentos que la autoridad de aplicación puede exigirle a un conductor en un control de rutina? Bueno, en la pantalla tenemos licencia de conducir vigente, documento nacional de identidad, cédula verde, póliza de seguro, permiso de circulación en cuanto se refiere al transporte de maquinaria agrícola y la constancia de revisión técnica. Son esas las documentaciones elementales para poder circular de acuerdo a lo que a mí la ley me va a exigir. Podemos presentar en cuanto a lo que se refiere a licencia de conducir, DNI, cédula verde y seguro en forma digital, ¿sí? También lo que es física y digital, las dos en la actualidad se acepta en los diferentes tipos de controles. Muchas veces se observa de que el conductor presenta en forma digital esta documentación. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces no encontramos señal de internet en la ruta y ahí surgen los inconvenientes, ¿sí? Entonces, sí es bueno tener esa forma también de presentación, pero tenemos que ser conscientes que muchas veces en nuestra ruta no llegan señales de internet en forma adecuada y la autoridad va a observar si lo tiene al momento de control esta documentación. Siempre se contacta al momento del control.
En ese caso sería muy conveniente que las personas que tengan un dispositivo móvil, es decir, un teléfono celular, puedan bajar esa documentación al propio dispositivo, al propio teléfono, y no tengan que estar dependiendo de la conectividad, ¿no es cierto? No, la ley, fíjese que en cuanto al uso de este tipo de aplicaciones, por ejemplo, Mi Argentina es una aplicación donde está contenida estas documentaciones, a nosotros como autoridad se nos exige que observemos que el usuario entre a esa aplicación. ¿Eh? No permite que lo tenga archivado dentro de su teléfono móvil. Tiene que ser la apertura de la aplicación delante de la autoridad, ¿sí? Para que se observe de... Este es un buen dato que usted acaba de comentar, porque indudablemente que si no hay conectividad no se va a poder entrar a esa aplicación y por lo tanto ahí sí podemos llegar a quedar en falta cualquier tipo de conductor. En ese caso es conveniente siempre tener el respaldo papel, entonces, ¿no? Así es, sí, por eso le indicaba, así, hasta que no tengamos una buena conectividad en todo el ambiente rural, podemos detectar este error, o bien podemos tener este tipo de inconveniente, ¿no? Eh, ¿Por qué se exige? Porque justamente de acuerdo a lo que uno puede observar, que realmente es la aplicación adecuada, que es la correcta. Por ejemplo, decían la aplicación Mi Argentina, uno conoce, como autoridad conoce cuál es la aplicación, y no está haciendo uso de otro tipo de aplicación o algo por el estilo, donde la autoridad le genere duda a ver si realmente es la documentación que se descarga al momento del control. Perfecto, suboficial. Bueno, ¿cuándo se puede circular con maquinaria agrícola? Es decir, ¿qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido? Bueno, principalmente tener en cuenta el horario. Tenemos que recordar de que en nuestra provincia y más en la zona de los valles, que es una zona donde hay mucha afluencia turística. Entonces, tenemos que respetar el reconocimiento de las personas que nos visitan al no saber de que es una región productora, ¿no? En ese caso, la reglamentación de lo que es la circulación de maquinaria agrícola exige que sea desde el horario sol sale hasta sol se pone, es decir, en el diario local tiene que estar establecido ese horario. Dentro de ese margen nosotros tenemos el derecho a circular, ¿no? Sin sin dejar de lo guía en algunos de los casos para poder ir avisando a los demás conductores, ¿no? Eh, Circular por caminos auxiliares, muchas veces vemos circular por la banquina, que también colabora bastante también, porque si no, la velocidad que pueden desarrollar estas maquinarias es muy baja y se provoca congestionamiento detrás, y no es bueno, ¿sí? Por ahí pensamos de que sí, vamos a baja velocidad en ruta, es mejor. No es así, sí, siempre mientras haya movimiento hay mayor seguridad. Y en la ruta, por lo general, el conductor tiende a ir a una velocidad promedio de 80, 90. Entonces, menor a esa velocidad ya genera un riesgo. La guardada de distancia, sí, esa distancia de 200 metros que exige entre dos vehículos especiales, eso es lo que permite que los demás vehículos puedan hacer el adelantamiento. Lo mismo lo decía cuando se va transportando varias maquinarias agrícolas, se produce ese tren agrícola, también esa distancia de 200 metros va a permitir de que los demás vehículos puedan hacer el adelantamiento. Suboficial, los trenes agrícolas, es decir, aquellos vehículos que transportan varias maquinarias, ¿tienen que tener un permiso especial de vialidad o no es necesario ese permiso siempre y cuando estén dentro del horario diurno que se marcaba? No, toda circulación de maquinaria agrícola tiene que estar autorizado y para eso son los permisos de circulación que otorga vialidad de la provincia y vialidad de la nación, ¿sí? Lo había comentado al principio, son maquinarias que no son autorizadas para circular en la vía pública
y por lo tanto necesitan ese permiso de circulación. Son permisos gratuitos y se pueden solicitar, como decía, en esa repartición de vialidad nacional y vialidad provincial. Recordemos que se busca que esa maquinaria no se detenga. Si bien va a haber un control, y a un momento de control se observa esa documentación, circula. Al no tener esa documentación, la autoridad va a observar si que le falta ese permiso y por lo tanto ya constata una falta. Y ahí se produce una demora hasta que se acerque, muchas veces no lo llevan al momento del control. Y ahí tenemos, ¿no?, que el tránsito ya sufre un riesgo porque son maquinarias que no tienen el ancho ni el largo regular que tienen los demás vehículos. Dígame, ¿cuándo está prohibido entonces circular con maquinarias agrícolas? ¿En qué circunstancias? Bueno, en lluvia, ¿sí? Neblina, nieve. ¿Por qué se menciona esto? Porque el usuario conductor en la vía pública lo que siempre debe buscar es la buena visibilidad. Al estar afectado por estos factores climáticos de niebla, lluvia, va a entorpecer el normal desenvolvimiento del conductor. Y a eso sumado de que tenemos una maquinaria que es un porte mayor al resto, entonces ya ahí suma el riesgo. Estacionar sobre la calzada. La calzada, tanto la banquina, no es un lugar para estacionar. Sí, en zona rural lo que indica la ley es que se tiene que estacionar lo más alejado de la calzada. Si hacemos eso, imaginemos detrás todo el riesgo, la circulación que se ve bastante congestionada. Le decía también que esta circulación muchas veces se realiza por camino auxiliar o banquina, justamente va a tratar de evitar esto, ¿no? De que no haya una reducción brusca de las velocidades del resto de los vehículos. Y adelantarse, como lo menciona la filmina, está totalmente prohibido, ¿sí? Son vehículos de gran porte y van a tapar toda la visibilidad del resto de los conductores. Es muy común que habitualmente en una ruta los tractores, cuando circulan por una cinta asfáltica, se desvíen hacia la banquina para permitir el paso de los otros vehículos. ¿Eso es lo que se debería hacer siempre? En realidad lo que dice el anexo L es que deben ir con un vehículo guía, ¿no? Por costumbre y por hábito, y eso ya también es parte de la conducción que se observa en nuestras comunidades, permite de que haya garantía de que no hay ningún riesgo. Le comentaba que tanto la banquina y la calzada no es un lugar para estacionar, tampoco la banquina es un lugar para circular, y es tomado como carril auxiliar en caso de una necesidad o emergencia, ¿sí? Entonces, pero al observar de que ese tipo de conducta está asimilado por el resto de los conductores, no genera mucho riesgo. Una cosa es que tenemos ese hábito, esa costumbre, y lo observamos y la mayoría ya lo conoce, entonces no genera ese riesgo. Pero en la ley no está contemplada la circulación de ningún tipo de vehículo sobre la banquina, ¿no? Perfecto. ¿Y cuáles son los controles o las conductas que tiene que observar un conductor y cuáles son las condiciones que tiene que tener ese vehículo para poder cumplir con la normativa? Bueno, lo primero en cuanto al vehículo, eso no tiene que ser alterado ninguna de las partes de la cual salió de fábrica, ¿sí? La modificación de cualquier parte o accesorio de esa maquinaria no lo contempla la ley, ¿sí? Y después, en cuanto al conductor, bueno, tener la documentación, respetar las prioridades, velocidades. Y aquí dentro de la provincia aplicamos lo que es la ley de tolerancia cero en alcohol. Es decir, eh, no es lo mismo que la Ley Nacional de Tránsito, que hay otra graduación de tolerancia. Aquí dentro de la provincia de Salta se aplica lo que es la tolerancia cero en alcohol.
y se aplica dentro de zona urbana en aquellos municipios que han firmado convenios con esta normativa. ¿Cuándo empieza la planta? Perfecto. Bueno, suboficial, y hay una parte que no sé si ya la hemos tocado, tiene que ver con las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que bueno, se puede llegar a tener si es que se incumplen con todo esto? Bueno, las sanciones que prevé la normativa está prevista primero en la retención de la licencia de conducir, la retención del vehículo y por supuesto la retención de las sanciones económicas, ¿no? Eh, los valores que se toman en la actualidad son valores en unidades fijas y se establece a través del mínimo salario, del salario mínimo vital y móvil. Entonces, por ahí son multas elevadas en la actualidad. En muchos casos tenemos que saber si yo soy reincidente, también se incrementa, ¿no? Ese valor. Entonces, por ahí, como decía Sandra al principio, si yo tengo los vehículos en condiciones, si yo respeto la normativa, es una inversión. Mi conocimiento es una inversión, poner en condición el vehículo y no estar abonando una multa, una sanción que es totalmente evitable. El pago del seguro es obligatorio y muchas veces depende de la cantidad, o sea, o bien el tipo de seguro que yo voy a adquirir, no se condice con la falta que yo voy a pagar en caso que a mí me detecte que no lo tenga. Entonces, por ahí es una inversión que me da garantía de que ante cualquier eventualidad, en el caso del seguro, voy a estar respaldado. No es así cuando yo no lo tenga, ¿no? Como decía, son multas elevadas, se va a incrementar a medida que sea reiterativa, ¿no? Y más aún, si en caso de que sea detectada con alcoholemia en la sangre, me van a retener la licencia de conducir. Entonces, dentro de la provincia se sanciona bastante en la actualidad. Habíamos pensado que a través de esta normativa de tolerancia cero se iba a reducir y aún no se logra bajar la cantidad de, digamos, de infractores en cuanto a la alcoholemia, ¿no? Hay un tema que estamos viendo acá en esta diapositiva, tiene que ver con el pago de esa sanción. Y acá se habla de que antes de los 30 días existe un pago voluntario. ¿Esos son 30 días? ¿Son 5 días como habitualmente se habla también en algunos sectores? No, aquí la ley lo establece 30 días, ¿sí? De 30 días a partir de que fue notificado a través del acta de comprobación, tiene la posibilidad de hacer el pago voluntario, que es un 50% de lo que establece como sanción máxima, ¿no? Pasado ese peor periodo, ya se efectiviza el pago total. Eh, Muchas veces dejamos estar, dejamos pasar y después esa información se traslada también a cuando yo quiero renovar la licencia nacional y ahí está registrado justamente esa falta y la falta de pago. Primeramente, los municipios la van a exigir hacer el pago de esa multa y recién se le va a otorgar esa licencia, se va a renovar la licencia nacional de conducir. Perfecto, suboficial mayor. No sé si a usted le quedó algo más para agregar antes de concluir su participación en nuestra charla. Simplemente, digamos, que el aporte que hace la policía de la provincia a través de seguridad vial es tratar de reducir la siniestralidad. En este tiempo de pandemia hubiéramos pensado que se iba a reducir bastante, no es así, tenemos 106 muertos creo aproximadamente hasta la fecha, y es una tasa muy elevada debido a las restricciones que tenemos, ¿no? Si uno se pone a pensar, hay muchas restricciones y aún así encontramos esta cifra, ¿no? Tener conocimiento de que es un riesgo salir en la vía pública y que como usuario tengo que también respetar la libertad de los demás al momento de circular, nada más.
Muy bien, suboficial mayor David Correa, le agradezco muchísimo esta participación que ha tenido en esta charla virtual. Sabemos que usted tiene otras actividades que desarrollar en la jornada de hoy, por eso ya lo liberamos. Por supuesto, reiterando nuestro agradecimiento por su especial participación. Muchas gracias y bueno, siempre a disposición para cualquier solicitud de la Cámara de Tabaco. Muchísimas gracias, David. Bueno, ahora sí vamos a pasar entonces a esta segunda parte de esta charla, donde le vamos a dar participación a la ART, Latitud Sur, que es la aseguradora de riesgos de trabajo que tiene su injerencia dentro del ámbito tabacalero. Y nos están acompañando el licenciado Elian Cardoso y también Matías Sarabia, y con ellos vamos a ir abordando algunas temáticas que tienen que ver ya con las cuestiones específicas donde participa la ART. En este caso, bueno, le voy a pedir a Elian que nos introduzca en un título que sabemos que existe, que está ahí presente, que tiene que ver con el accidente itinere, ¿no? ¿Qué es esto del accidente itinere? Buenas tardes a todos. Con respecto a lo que refiere al accidente itinere, según lo establece la Ley de Riesgo del Trabajo, que es la Ley 24.557, establece que es aquel accidente que ocurre en el trayecto habitual y normal desde la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿sí? Sin alteración del mismo. ¿Qué quiere decir sin alteración? Que no haya desvíos, ¿sí? En su momento, o bueno, habitualmente la gente considera de que hay un tiempo específico en el recorrido de los trayectos de una hora, y no es así. Se entiende que es un trayecto habitual y que tiene un tiempo determinado en lo real, ¿sí? Por ejemplo, una persona que reside a 100 metros de la finca no va a tardar una hora en llegar, sino que va a tardar 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, ¿sí? O bien un trabajador que trabaja en una finca de determinada localidad y tiene un siniestro en otra localidad, se puede considerar que no estaba en el trayecto habitual, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de trayecto habitual. El trayecto del trabajo a la casa y viceversa, sin alteración del mismo. Ahora, Elian, en este caso puntual, ¿se contempla algún tipo de modificación del trayecto? Teniendo en cuenta, y esto me permito ponerlo como ejemplo, antes de yo venir a esta sede de la Cámara del Tabaco, yo venía de una localidad que se llama San Lorenzo, y en el medio del trayecto había un desvío de la Policía de Seguridad Vial porque había ocurrido un accidente. Entonces, me tuve que ir por otro sector, por otra bajada para poder entrar a la ciudad. Obviamente no es el trayecto habitual, y esto está contemplado de alguna manera también. Está contemplado, obviamente, porque una fuerza mayor, porque ocurrió un accidente, ¿sí? Está dentro de la lógica, ¿sí? Se puede, en esos casos no hay problema porque es un hecho fortuito ocurrido en la vía pública y por tal motivo se desvió el trayecto, ¿sí? Específicamente, o sea, hace referencia que a lo particular, cuando los trabajadores o los empleados hacen los desvíos por cuestiones particulares. Ahí, digamos, no hay una cobertura por la ley de riesgo del trabajo, ¿sí? Queda la ART y el empleador, digamos, no tienen injerencia porque no hay una relación laboral, es ajeno a la actividad, a la tarea. Perfecto. Elian, si un trabajador tiene más de un trabajo, cosa que puede llegar a ocurrir obviamente, y en caso de tener un accidente in itinere, ¿la ART debe responder en este caso? Eso es una cuestión, digamos, se pueden modificar los trayectos por tres razones, ¿sí? Por visitar un familiar directo, por concurrir a otro trabajo o por razones de estudio. Esas son las tres causales que un trabajador puede modificar su trayecto. Previo a hacer esa modificación de trayecto, lo tiene que informar a su empleador. En este caso, específicamente lo que me preguntaba,
es decir, concurre a otro trabajo, se considera un accidente in itinere, pero el accidente in itinere tenemos que tener, digamos, una lógica que empieza desde el trabajo, desde la casa al trabajo, ¿sí? En este caso, al concurrir a otro trabajo, el in itinere va a empezar desde el primer trabajo hacia el segundo trabajo, y la cobertura la va a tener que realizar la otra aseguradora del otro trabajo. Perfecto. Y otra consulta, ¿cuáles son los requisitos para tener cobertura del sistema de riesgo de trabajo, entonces? Para tener cobertura del sistema de riesgo de trabajo, el trabajador tiene que estar registrado, tiene que estar dado de alta por la empresa, ya sea en este caso agrícola, ¿sí? Que el accidente, en este caso in itinere, se esté comprendido en el trayecto habitual de la casa al trabajo y viceversa, ¿sí? Y para que se pueda considerar como una contingencia laboral cubierta. Perfecto. Entonces, eso es lo que hay que tener perfectamente en cuenta como para poder ser contemplado. Otro tema, ¿no? Que nosotros lo vemos habitualmente dentro del ámbito tabacalero, tiene que ver con los EPP, que son los elementos de protección personal. ¿Es obligatorio utilizar los EPP? Haciendo referencia a lo que es la parte de higiene y seguridad, en lo que es la parte de seguridad vial, haciendo referencia a las condiciones de trabajo también, todos los elementos de protección personal son de uso obligatorio, ¿sí? Por parte de los trabajadores, lo cual les refiere, digamos, a las políticas implementadas, tanto en la actividad agrícola en general, específicamente los productores tabacaleros. Bien, en este caso, en lo que referimos a la seguridad vial, se hace una campaña como la estamos haciendo ahora, lo que podemos remitir a esta charla, como así también en la entrega de chalecos reflectivos para disminuir esa siniestralidad. Haciendo referencia a los cascos, a los chalecos, a los dispositivos de seguridad, en general, digamos, son de parte obligatoria para los trabajadores. Otro tema, ¿cuáles son las medidas de seguridad para los peatones? Específicamente, bueno, eso lo explicaba también el responsable de la policía que dio la charla, en respetar las sendas peatonales, ya sean por donde los peatones tienen que circular, respetar las señalizaciones de seguridad, usar los dispositivos de seguridad, como hablamos en el tema de los chalecos, en el tema del uso del casco, el uso del cinturón de seguridad, haciendo referencia a la parte agrícola también en los horarios de trabajo, que también en los implementos, en el manejo por camino, ruta, también que lo vayan escoltando, haciendo referencia a los trabajadores. Bueno, usted hace algunos minutos habló de este tema, por eso le voy a pedir que nos dé un poco más de precisiones. Si es que la ART cubre al asegurado, ¿cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después de su ingreso y de su salida del trabajo? Bien, con respecto al tema de horario, no se fija un tiempo, ¿sí? Se tiene en cuenta el trayecto habitual, ¿sí? Por lo que le decía yo, si hay un trabajador que vive a 100 metros, no va a tardar más de 10 minutos, ¿sí? Y si un trabajador vive a 10 kilómetros, quizá, independientemente de que se movilice, va a tardar más de 10 minutos, más una hora, o puede tardar una hora y media. Siempre se considera el trayecto habitual. Y en caso de que ocurra un siniestro, se hace una investigación de lo ocurrido para determinar las causales, si corresponde o no corresponde a una contingencia laboral cubierta. Bueno, creo que ese tema ya ha quedado claro, ¿no? Y usted recién mencionaba los chalecos refractarios y en ese sentido quisiera preguntarle si es obligatorio ese uso de chalecos, por ejemplo, para aquellos trabajadores que se trasladan en motovehículos o en bicicletas. Es decir, ¿es obligatorio usar estos elementos en cualquier ruta, camino? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene el usuario justamente en ese aspecto? Como les decía, en este caso, a
hacer estas políticas, digamos, en la prevención, en la parte de seguridad vial, el empleador les provee los chalecos reflectivos para todos los trabajadores, para que cuando ingresen a trabajar y cuando salgan a trabajar lo usen, ¿sí? Y es obligatorio. Perfecto, entonces creo que quedó claro, por lo menos en esos aspectos, todas las responsabilidades que tiene que tener no solamente el empleador, sino particularmente el trabajador, que es en definitiva el que tiene que cuidar también por su propia seguridad, ¿no? No sé si ha quedado algo más que usted quiera aclarar al respecto de todos estos temas que hemos mencionado. Sí, digamos, siguiendo, digamos, con el tema de lo que es la siniestralidad vial, lo que refiere, lo que vemos nosotros y está en nuestro registro, el accidente in itinere o en la vía pública es muy elevado, dado que se reflejan por los índices de incidencia y los índices de gravedad, ¿sí? Considerando acá que los accidentes en la vía pública, si no son graves, son fatales, ¿sí? Eso también hace a la concientización de cada uno y al cumplimiento de las normas en lo que refiere a la ley de tránsito. Perfecto. Bueno, creo que se han abordado entonces todas estas temáticas que son obviamente de todos los días, son cotidianas y creo que ha quedado bastante aclarado todo lo que, bueno, en definitiva quisimos tocar en este tema específico relacionado con la seguridad vial. Así que le agradezco muchísimo la participación a usted en representación de la ART, la Actitud Sur, obviamente también a el disertante de la primera parte de nuestra charla, que fue el suboficial mayor David Correa, y desde luego la licenciada Sandra Argañarás, que nos estuvo acompañando durante toda esta webinar. Ella es la jefa del programa de capacitación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Así que muchísimas gracias entonces por la atención que nos han brindado. Creemos que se han respondido las inquietudes, los principales bueno, temas que habitualmente uno se pregunta o se consulta sobre esta temática. Así que, bueno, en definitiva, esa ha sido la idea, el objetivo que se ha tenido entonces para esta webinar. Muchísimas gracias y seguramente a fin de año vamos a repetir esta misma charla, teniendo en cuenta que vamos a estar ya en plena campaña tabacalera, porque es muy importante que siempre vamos refrescando los conocimientos y las obligaciones que uno debe tener siempre presente para evitar cualquier tipo de siniestro y cualquier tipo de inconveniente, siempre respetando todas las normativas vigentes. Así que bueno, reiterándoles por supuesto el agradecimiento por la participación de todos ustedes, nos despedimos y será hasta cualquier otro momento en otra sala virtual que se organice dentro del ámbito tabacalero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muchas gracias, hasta pronto.